La mañana de hoy, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua. Y para conversar sobre esta publicación y la información consignada en ella, se encuentra con nosotros el director ejecutivo del CENID, Mauro Ampie. Mauro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarnos a esta noche. Mauro, este informe representa el trabajo de cuántas personas, cuántos funcionarios del CENID están recogiendo denuncias y cubren todo el territorio nacional, supongo. Sí, prácticamente, bueno, el informe es resultado de una labor del equipo del CENID, tanto de la sede como de las filiales. También se nutre de información que recabamos a través de nuestra red de promotores, la red Padre César Jerez, y de nuestras filiales. Por lo tanto, hay muchas personas del equipo que están involucradas, que son a la vez las que atienden los casos en los diferentes temas, porque el informe tiene una visión integral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. ¿Y recoge denuncias de todo el territorio nacional? Sí, efectivamente, hay situaciones violatorias a los derechos humanos de todo el territorio nacional, con un enfoque integral de la protección de los derechos, que es el que tiene el CENID, que incluye los derechos civiles y políticos y también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como derechos para grupos específicos. El CENID publica este tipo de informes desde que se fundó, o sea, lo han hecho a través de varios gobiernos. No se trata digamos, de una estrategia en contra de un gobierno particular. No, de ninguna manera. Lo que buscamos es incidir ante la opinión pública, ante las autoridades, para que la situación de derechos humanos en el país mejore. El informe arranca hablando sobre la situación política del país, en particular el tercer periodo de Daniel Ortega encabezando el Poder Ejecutivo de Nicaragua bajo la sombra de un fraude electoral. ¿Es esta situación anómala como un gran paraguas que cubre todas las incidencias de violaciones a derechos humanos? Sí, efectivamente, el informe parte exponiendo un contexto nacional que sirve de una explicación para todas las violaciones de derechos humanos que se reflejarán en su contenido. Es decir, sirve de marco referencial, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, en el 2012 se inauguró la gestión inconstitucional de Daniel Ortega, inconstitucional porque la Constitución le prohibía ser candidato, y esa inconstitucionalidad, esa ilegalidad, esa ilegitimidad se ha expresado, se ha manifestado en todos los ámbitos del quehacer estatal. ¿Cuál es la gran tendencia que ustedes definen en este informe con respecto a años anteriores? Vemos, y el primer semestre de este año prácticamente nos lo confirma, un acelerado deterioro en cuanto al goce de derechos civiles y políticos, y vemos pobres resultados en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, tenemos que recordar que en 2012 tuvimos otro proceso electoral anómalo que generó violencia, que al día de hoy todavía está generando persecución política hacia opositores de los partidos que participaron en la contienda, como en el caso de Rancho Grande, como en el caso de Buenos Aires, en Rivas. Entonces, es una situación anómala que no nos da gobiernos locales que sean legítimos, debido a que en las elecciones no se respeta el voto popular. El fraude electoral de las elecciones municipales fue bien documentado. ¿Por qué no hay más situaciones como la de Rancho Grande, donde la gente es beligerante a la hora de defender sus derechos? Bueno, hay que recordar que hay una campaña de intimidación. Recordar, por ejemplo, que en el caso de Nueva Guinea, Denis Obando tuvo que partir fuera del país, al exilio, ¿verdad? Porque había amenazas en su contra, luego de que fue despojado de la alcaldía de Nueva Guinea. Y hay otros casos, ¿verdad?, en los que se dio una represión, porque tanto la policía como el ejército fueron instrumentalizados, lo que es lamentable, ¿verdad?, porque son instituciones ambas que se deben a la Constitución y a las leyes. Por lo tanto, esto ha tenido un efecto definitivamente en la protesta, ¿verdad?, en la protesta social, y otras protestas que no han tenido una finalidad política, sino demandas en relación con derechos económicos y sociales insatisfechos, tanto de desmovilizados del ejército como de productores de frijol, con motivos diversos, fueron reprimidas, ¿verdad?, durante el año pasado. A propósito de la policía, esta es una institución que otrora gozaba de un balance muy positivo ante la opinión pública. Sin embargo, en este último año hemos visto que su imagen se ha deteriorado mucho
está conectada con la represión en Nueva Guinea, por ejemplo, y no hemos visto, digamos, un papel proactivo a la hora de responder a ese tipo de situaciones. ¿Por qué la policía se está deteriorando tan rápido? Sí, el CENID lamenta y demanda, ¿verdad?, que la actuación policial sea de conforme a derecho. Lo hemos señalado reiteradamente sin obtener la rectificación requerida, ¿verdad? Es claro que hay una simpatía partidaria en muchos miembros de la policía que está interfiriendo en su labor. Podemos decir, hemos observado unos signos claros de descomposición a lo interno de las filas policiales. A veces esos abusos están motivados políticamente y otras veces están motivados por una indebida actuación, por falta de formación en derechos humanos, como ha sido, por ejemplo, los casos que hemos conocido de violaciones en las celdas policiales a mujeres, ¿verdad? Y otras situaciones de abuso, por ejemplo, al detener a determinados ciudadanos, como ocurrió en el 2012, que fue ampliamente divulgado. La policía actuó con excesivo uso de la fuerza, ¿verdad? Y hay por lo menos 2 casos en los que quitó la vida a los motociclistas involucrados en estos incidentes. A pesar del fraude electoral, a pesar de la inconstitucionalidad del gobierno de Daniel Ortega, a pesar de los abusos de la policía también, vemos que en la última encuesta de opinión de Sid Gallup, Aminta Granera y Daniel Ortega son de las personalidades que están mejor calificadas. ¿Por qué hay una desconexión entre la percepción de estos personajes y las transgresiones que los organismos que ellos representan ejecutan? ¿La gente no conecta este tipo de violaciones a los derechos con las personalidades? Sí. En el país existe una concepción del liderazgo que probablemente está asociada a la persona, un liderazgo individual, ¿verdad? En ambos casos, definitivamente hay un liderazgo de hace muchos años, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Daniel Ortega en particular, las mejores encuestas son las que resultan de los resultados electorales cuando las elecciones son transparentes, ¿verdad? Con el debido respeto que nos merecen las firmas encuestadoras, creemos también que en ese sentido ha incidido en los resultados probablemente el número de programas sociales que está implementando el gobierno desde hace años, el clientelismo, ¿verdad? Es decir, el clientelismo, ese enfoque que no es un enfoque que nosotros compartamos porque no parte de que el ciudadano como tal tiene derechos, sino que es objeto de favores, ¿verdad? La última encuesta de Sid Gallup es digna de escrutinio porque tiene ciertos datos bien particulares. Por ejemplo, preguntan a la gente sobre la salud de la democracia y la gran mayoría conecta la democracia con el hecho de que sus necesidades básicas estén cubiertas. ¿Es la concepción popular de democracia la raíz del problema, tal vez? La gente no lo conecta con la gobernanza, lo conecta con probablemente, el clientelismo. es decir, por la tradición histórica de nuestro país y sobre todo también por las necesidades insatisfechas, el nivel de insatisfacción de necesidades vitales o radicales, probablemente eso tiene un peso, ¿verdad?, de relevancia. Sin embargo, nosotros debemos trabajar como ciudadanos y como organizaciones por el restablecimiento de la democracia, porque la protección de los derechos debe ser integral, ¿verdad? Y si no hay respeto por los derechos civiles y políticos, también los derechos económicos se verán afectados porque son interdependientes. Por lo tanto, es decir, no es aceptable, no sucede así en la práctica que un gobierno que tenga unos marcados rasgos autoritarios, que se haya apartado del derecho, ¿verdad?, de manera significativa, la vida de las personas que también requerimos libertad para expresarnos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Es decir, definitivamente se deterioran las condiciones si la libertad de circulación, si la libertad de expresión, si el derecho de estar informados, ¿verdad? Y hechos tales como las agresiones a la integridad física o la persecución judicial que hemos confirmado en algunos casos hacia miembros de la oposición. Definitivamente que esos son elementos que debe tomar en cuenta la ciudadanía cuando valora una situación de derechos humanos.